Gente del vivo. Ahí estoy yo. Adrián, ese eres tú. Hola, ¿qué tal? Tiene que quitar ese sonido de delay. Mira, están saludando. Hola, Carolina. Chucha, apreté espectadores, cancelar, listo. Ya. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Paula. ¿Qué tal? Hola. Hola. Hola, Rafael. Saludar, que aprieto saludar. Saludar, 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 saludar. Hola. Hola. Voy a esperar, se están uniendo muchos, así que voy a esperar un poquitito para empezar. Hola Grace, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Gonzalo? Hola, 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 hola Lucecita, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Magdalena? Hola, hola, hola mamá, ¿qué tal? Ya, creo que estamos, ¿no? Bueno, hola Rafael, hola mamá, ¿qué tal? Eh, bueno, pues quería agradecer a Sala de Arte CCU por esta iniciativa. Eh,
una iniciativa muy extraña, donde voy a estar hablando con ustedes durante 50 minutos. Eh, es muy probable que no maneje muy bien el tiempo, entonces eh, lo típico sería que terminara antes. Entonces después pueden hacerme preguntas, pueden hacer las preguntas también mientras esté hablando. Esas preguntas van a aparecer ahí en el chat y trataré de contestar las que pueda. Mira, ahí sigue llegando gente. A ver. Hola Mariana, ¿qué tal? Corazones, me están mandando corazones. Hola Tomás, ¿qué tal? Yo, bueno, la gente me cae bien. Es muy bueno saber de que están mis amigos. Muy bien. Bueno, voy a empezar entonces. Eh, bueno, dudé mucho si hacer este live en mi casa o en el taller. Y, y no sé si es una buena idea. Tengo un miedo que esta falta de pudor me sea castigado alguna vez. Ayer vi en una historia de Instagram una imagen que mostraba un rayado donde decía pintar como si nadie me viera. Y la verdad es que yo he intentado siempre tratar de pintar como si no me vieran y nunca lo he logrado. Me cuesta un mundo olvidarme del mundo. Eh, Espero en el taller que lleguen las interrupciones como esta que estamos viviendo ahora. Espero la televisión que mucho tiempo interrumpió mis momentos de pintura, la música que he interrumpido, la música que escucho en la radio que me interrumpe, las visitas de las personas que me interrumpen. Eh, y siempre he confiado en la bondad de los extraños y siempre he pensado que estas interrupciones son buenas. Hace un año, este descuido de dejar la puerta abierta del taller, más de la cuenta, me jugó una mala pasada y pensé de que iba a dejar de pintar por culpa de este exceso de, o sea, por culpa por no esconder un poco lo que yo hacía, por mostrar todo. Eh, Después de pintar 20 años sin parar, llegué a un punto donde simplemente no podía dejar de pintar sin pensar en mi propia voz y en la reacción que yo imaginaba que podía tener mis pinturas, o sea, la reacción que la gente podía tener con mis pinturas. Eh, y desesperadamente trataba de volver a invocar el año 1994, donde creo que pintaba de un modo más libre y menos más honesto, digamos. Y entonces estuve durante todo el año pasado tratando de imitar esta pintura. Llegué
a este nivel de desesperación que hace que este cuadro mío del 94, para mí pinté en una total, pinté como si nadie me viera, en una total libertad y una total sorpresa. Y este es el cuadro que hice 20 años después. Eh, y así de perdido estaba. Estaba completamente paralizado en el taller. Empecé a hacer esta serie que se llamó Las Aulas en Instagram. Empecé a ver mucho Instagram y perdí completamente la conexión con el taller. Y pensé de que iba a dejar de pintar para siempre. Y en eso llegó la pandemia y la cuarentena de alguna manera a mí me salvó. Eh, por culpa de la cuarentena tuve que volver al living de mi casa y pintar un poco desde cero. Empecé a pintar de un modo que hacía muchos años no hacía, es decir, dibujando. Empecé a pintar a partir de imágenes, a partir de las imágenes que tenía ahí disponible, que era mi propia casa, mis hijas que estaban ahí frente a mí. Volví a dibujar cosas que había dejado de hacer. Normalmente trabajaba con otros recursos que no tenían que ver con el dibujo, sino que más cercano al calco o al pegoteo de fotografía. Y estoy en esto. Eh, como que en, en esta cuarentena como que logré renovar esta fiebre que me había durado 20 años y que yo creo que se había apagado. Y nada, y quería mostrarles algo de esta primera fiebre que tuve y luego a lo mejor podría mostrarle algunos de los cuadros que tengo aquí en el taller, que es la razón por la que vine al taller, es para mostrarles cosas que estoy haciendo. Con respecto a las cosas que estoy haciendo en este minuto, y creo que esa es la razón por la que sigo entusiasmado con ellas, tengo muy poca claridad de lo que son y tampoco sé si están terminados. Y a veces me pregunto si es una buena idea mostrar cosas sin terminar, pero bueno, eh, pienso que es una buena idea. Eh, a ver, tengo un problema para encontrar. Eh, la primera eh, eh, reacción, lo primero que me sucedió siendo adolescente es que eh, me, me relacioné con la ciudad de Santiago de una manera muy intensa y sentía una profunda cercanía por los lugares de Santiago que conocía. Son lugares que no, no se parecen a la idea que yo tenía de belleza, y sin embargo me parecían increíblemente
increíblemente significativo. Y traté a través de la fotografía de y lamentablemente esas fotografías no y entonces empecé a trabajar a partir de la rememoración, empecé a tratar de recordar, porque pensaba que el recuerdo era más justo con esa imagen que yo conservaba de los lugares. Entonces, a ver, ahí. Entonces, hice memoria a estos lugares que había fotografiado y que nos parecían me interesaba. La memoria eliminaba muchos elementos, los actualizaba de una manera diferente de lo que hacía la fotografía. Y pienso que era más justa con la experiencia de lo que era la fotografía. Gordon Matta Clark en una ficha en este libro habla de plantea ¿cómo se llama? Una posibilidad que se parece a lo que yo creo que hacía, que era, él dice, espacios de sueños recurrentes, áreas mentales que existen dentro o justo más allá de un lugar conocido. El espacio conocido es visualizado, después se hace desde él una suma o una resta. Y es un poco lo que me pasó con estos lugares. A partir de esta rememoración fueron apareciendo de un modo cada vez más genérico, cada vez más alejado de un lugar en particular, y me parecía que calzaban con una idea, con un molde clásico que tenía en la cabeza, que me parecía interesante. También había otras emociones que tenían que ver con cosas que tenía en la cabeza y que tenían que ver con mi experiencia con la televisión. Yo y muchas de las imágenes de la televisión yo sentía que estaban de alguna manera en mi cabeza. Tengo una imagen de la primera escena de Marathon Man, una película norteamericana, y a partir de esa imagen yo rememorando la imagen hice esta pintura. Como ven, no se parece mucho en el lugar. Y es tanto los errores de este asunto que siempre pensé de que este personaje que hace Dustin Hoffman corría en el borde del río Hudson, en Nueva York. Lo que finalmente, muchos años después, cuando tuve la ocasión de conocer en Nueva York, me di cuenta que no había ningún lugar parecido a esto y parecía que corresponde más bien a el Central Park, a una zona del Central Park. El asunto es que esta rememoración en esa época yo consideraba que se relacionaba con esta imagen de esa película, se unió y negoció con otras rememoraciones que tenían que ver con imágenes de otras pinturas que seguramente hemos visto todo. Algo parecido pasa en esta imagen. Esta es una pintura que hice sobre una alfombra que después reparé mucho tiempo después de que se parecía a este cuadro de Bruckner, La Isla de los Muertos. Y luego también vi que se parece a esta isla donde está la tumba de Jean-Jacques Rousseau. Estas cáscaras que me imagino en mi cabeza, son que ha hecho recurrentemente. También en esa misma época elegí las imágenes más, sabiendo que ustedes lo están viendo en un teléfono, elegí las imágenes de más mala calidad que normalmente no muestro porque sé que lo están viendo pequeño. También me han interesado
los retratos, algo que sucede en los retratos eh, que tenía en la cabeza, este retrato del hombre que ríe de Antonello da Messina, o en los retratos de Menegildo Busto. Hay algo en la cara, hay una melodía que encuentra increíble y al momento de dársela a la persona que va a transcribir eso se da cuenta que es una melodía que estaba en la radio. Es un poco lo que me ha pasado. Me ha pasado también con estos paisajes, que este es un cuadro que está en el Museo Histórico eh, donde es un cuadro hecho con pelo, un cuadro hecho por uno de los hijos de los hermanos Carrera, y a partir de ese cuadro, con ese mismo molde, hice muchas veces cuadros parecidos. Esos también son lugares hechos de memoria. Esto está de alguna manera referido a un monumento que está en la carretera en Rancagua, que vi una vez y nunca más volví a encontrar, y traté de rehacer de memoria. Esto también está en relación con el parque japonés de Santiago, que también está hecho de memoria y no se parece en absoluto a lo que está acá. De alguna manera a la mala memoria le debo mucho. Le debo mucho. Esto también en mi también corresponde a una escena que recordaba de la película Nace una estrella, y que también traté de reconstruir. Si ustedes ven la película nunca van a encontrar una escena muy parecida a esta, pero eso fue. Lo mismo sucede aquí y aquí. Eh, si ustedes quieren hacer preguntas, lo pueden hacer con total confianza. Al final es el proceso de la vida. Uno anda recopilando nomás, ¿cierto? Las pinturas que estoy haciendo, que tienen que ver con con las que hice en la cuarentena, aquí vemos algunas de ellas, y ahora estoy retomando en el taller, y que quiero mostrar el año próximo en la galería de Intuitive Machine, en una fecha que aún no sé, puede ser en abril o en mayo según lo que diga la pandemia. Hay algo como un primer recuerdo. No, lo que yo he llegado a pensar es que en realidad son falsos recuerdos. Es decir, son lo que yo trato de hacer pasar por recuerdos son imágenes mentales, que tienen más que ver con lo que queremos que sean los recuerdos que con los recuerdos propiamente tal. ¿Falso en qué medida? Me pregunta Fabián. En el sentido de que no corresponden a una experiencia en particular, sino que son mezclas de varias experiencias. Lo que creo que a mí me ha enseñado la pintura es que es la idea de la negociación, es decir, en general las pinturas mías parten de varias ideas que son ideas muy, ¿cómo se llama? Muy entusiasmantes, y finalmente cada una de esas ideas tiene que abdicar muchísimo para poder convertirse
en un objeto. Y creo que esa experiencia a mí me ha servido mucho. Saber de que las cosas para estar en el mundo tienen que pagar un precio, y ese precio es también un precio cómico, es decir, son más ridículas cuando son cosas, las ideas se vuelven más ridículas cuando son cosas que cuando son ideas puras. Y lo que sucede es que yo solo quiero las ideas como cosas, no tengo ninguna relación con las ideas puras, no me interesan, no confío en ellas. Y la pintura me ha permitido relacionarme con esas ideas concebidas como objetos, como cosas. Fabián me pregunta de nuevo, la idea, la fotografía hasta cierto punto... Sí, lo que pasa es que la fotografía para mí es un tipo de pintura, y es un tipo de pintura hegemónico, y es un tipo de pintura que yo creo que tiene la desventaja de pretender no ser pintura, pretender ser realidad. Y en ese sentido, mi relación con la pintura es un mal enorme al mundo. O sea, le ha hecho un bien también, pero lo que quiero decir es que a mi mundo por lo menos le ha hecho. Aquí estoy viendo otra pregunta. Considerando la pintura chilena, se puede llamar... Ya, considera que la pintura chilena se puede llamar una chilena, la pintura color ocre. Eh, sí, un poco. Eh, sí. Yo no fui, no fui propiamente formado en, en la Academia de la Chile, que es la universidad donde yo tengo. No tengo demasiada relación con esa tradición. Y eso yo creo que es por un asunto material, porque mucho tiempo esquivé el óleo y al pintar con materiales que se secan más rápido que el óleo, hay una cantidad de situaciones de color que son propias de cosas que se secan lento, es decir, que tienden a ensuciarse, tienden a ir hacia los colores tierra, que tienden al gris, que de alguna manera yo me esquivé por pintar con pinturas que se secan mucho más rápido, que son las pinturas industriales. Y eso también me parece una cosa algo que aprecio mucho en mi pintura, que es menos aceitosa, menos gris, menos, digamos, menos latiguda que el normal de la pintura al óleo de mis contemporáneos. Pero eso se lo debo al material, y ese material se lo debo a la desconfianza que le tenía en la pintura en realidad por inseguridad, porque me parecía que el óleo le correspondía ¿cómo se llama? A lo más alto del arte, y no sé, me da un poco de vergüenza eh, relacionarme con la pintura, digamos, profesional. Que eran más baratos y más, ¿cómo se llama? Eh, Más industriales. Otras preguntas que van saliendo. Ya, viendo el futuro, ¿cómo va el panorama de la siguiente década? Va muy mal la siguiente década, no sabemos si la vamos a vivir. Eh, y nada, no puedo adelantar nada sobre cuál es mi relación con la pintura en los veintitantos. No los conozco muy bien. Eh, no sé exactamente qué es lo que se está haciendo. Sería un prejuicio. Lo único
que he notado como diferencia es que el horizonte de qué es lo que van a pasar con sus pinturas para los pintores de generaciones más jóvenes que la mía, ellos tienen una idea de en qué van a terminar sus pinturas. Yo creo que la gente de mi generación no sabía, o por lo menos yo, no sé si los otros. Yo he pintado todos estos cuadros sin saber en qué iban a terminar. Ahora tengo algunos planes para mis pinturas, pero durante mucho tiempo no sabía en qué iban a terminar. Y tampoco tenía una perspectiva de éxito que fuera realista. Es decir, la idea de éxito que tenía era completamente ridícula. Era como, pensaba en el éxito como no sé, Vincent Van Gogh, cosas que no tienen ninguna, Pablo Picasso, cosas que no tienen ninguna factibilidad y que son vaguedades de éxito. Eh, Mi impresión es que los más jóvenes tienen una idea más clara de algo que sí les podría pasar. Y eso yo no sé si es bueno o malo. Para mí sería un infierno. Yo creo que lo peor es saber en qué van a terminar las pinturas, porque le quita mucho entusiasmo, ¿no? A ver, y esto del óleo es como falsa modestia. Eh, sí. Bueno, sí, es una manera, lo que creo, yo he buscado durante distintas maneras que me han permitido pintar. Eso porque yo creo que la pintura me va a salvar. O sea, para mí el, el taller es una solución a la que no quiero, o sea, a la que le debo mucho. Entonces no quiero perder eso. Me pregunta, ¿qué hiciste durante la pandemia? Bueno, este tipo de cosas son las que hice durante la pandemia, que son estas pinturas de aquí, no sé si se ve bien, estas de acá, esta, ¿se ve? Son, eh, son, son pinturas que hice en cartón y que hace mucho tiempo que yo había dejado de dibujar. Normalmente lo que hacía para hacer la figura era calcarla o recortarla y ahí lo que volví a hacer es a dibujar, digamos, en el sentido más, o sea, en el modo más académico posible. Y como que volví a tener una relación con la pintura parecida a la que tuve antes de estar interferido por este por esta inmediata respuesta, digamos, de saber exactamente que te están mirando, qué es lo que me pasó a mí con, 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 con Instagram, que de hecho es una es un poco como si viniera un, un vendedor de droga a visitar un adicto, en el sentido que Instagram para mí fue durante mucho tiempo una bestia negra, en el sentido que no mis pinturas y la cuarentena me permitió deshacerme un poco de eso, porque sentía de que estaba en la casa y en la casa solo tenía que volver a pintar. Entonces para mí fue una cura. Le debo un poco a la cuarentena. A ver, sigue siendo el informalismo tu parecer gravitante en todo. No, no tengo ninguna relación con el informalismo. No, no me interesa la pintura que no cuente historias. No tengo, bueno, no soy un especialista en el informalismo, pero normalmente el informalismo está más bien plantea un cuento más cercano a la abstracción y la relación directa con los materiales. Para mí los materiales son una manera de contar algo. Ahora, es un modo de contar historias muy incompleto porque yo no soy capaz de sostener una frase entera y la pintura
es de las pocas maneras de contar historia que admite esa idea de contar historia de un modo muy completo y muy ¿cómo se llama? Y muy, eh, muy anémico, digamos, no alcanza a ser, pero a mí eso me interesa pintar gente, perros, caballos, edificios, cosas. O sea, para mí la pintura solo tiene relación con el mundo de las cosas tangibles y recordables. Sobre todo tienen que ser recordables para que funcione. Si le quitas ese mundo, es decir, el mundo como de la creación pura, de cosas nuevas, a mí no me interesa. De hecho, no me interesa, me interesa la sorpresa y no me interesa la novedad. Es decir, no quiero ver cosas nuevas, pero sí quiero verlas de un modo sorpresivo, inusual o, no sé, o revitalizado. Estaba tan mal esta cosa al comienzo y ahora que estamos conversando ha mejorado mucho, queridos amigos. A ver, ¿y tus pinturas qué sostienen? ¿Qué sostienen como discurso? Uy, tantas cosas contradictorias. Lo que trato trato de unir un poquitito ideas, o sea, siempre parto con ideas que son más o menos arrojadas y finalmente las voy deslavando y perdiendo mucho de ese impulso. Y porque creo que las pinturas son, ¿cómo se llama? Eh, son un mundo un poquitito menos, no sé, menos arrojado de lo que son las ideas abstractas. ¿Cuáles son mis referentes favoritos? Es que ese ya es difícil de... O sea, tengo muchos y se me olvidan todo el tiempo, entonces no sabría por dónde empezar. Eh, y además son muy incoherentes y o sea, no sé, por ejemplo, hoy día me gusta Chiam Sutin, que no tiene, yo creo que no se parece nada a lo que yo hago. Eh, no sé. Eh, no lo sé. ¿Qué otra pregunta? El cartón, bueno, tenía mucho cartón en la casa porque llegaban las cosas. Cartón y había mucho cartón y es un material fácil de trabajar. Además tuve que pudiera trabajar en la casa, o sea que no tuviera tanto olor ni ensuciaran tanto. Entonces trabajé en cartón con acrílico, que también es un asunto, un tipo de pintura que no trabajo habitualmente. Con tinta, con pinturas que fueran fáciles que tuvieran secado rápido y que no ensuciaran demasiado, se pudieran limpiar. Sí, y el cartón me pareció amigable, pero bueno, mucha gente está pintando en cartón, yo creo, por culpa de eso. Veo series de Netflix, sí, me gustan las series de Netflix, pero no sé cuáles me gustan. Better Call Saul, porque es buena, no sé por qué en realidad, no sé, tampoco es que sea un especialista. Sí, me gusta mucho o sea, me gusta mucho la me gusta mucho las historias contadas y para mí la pintura está emparentada, es casi un género de literario, es un modo de contar. Y no sé, es la parte también que complica un poco el asunto, a mí me complica a la hora de pintar, pero es un tipo de relato de gente que tiene una relación rara con su memoria. O sea, gente que cuenta algo y se le olvida lo que está contando. Bueno, pero está esa famosa frase de Leonardo da Vinci que dice que la pintura es poesía visual y la
poesía es pintura leída, ¿no? Algo así, no, bueno, puede ser que lo haya dicho mal. Algunos colores que te hayan gustado. Sí, eh, yo soy un amante de la sumisión, es decir, a mí la libertad me ha traído muy poca, o sea, no, la libertad me ha traído muchas cosas buenas. Lo que digo es que los colores industriales con los que trabajé en un comienzo, por, por precio y por comodidad, me ofrecieron una paleta que era muy reducida y esa paleta a mí me ha ayudado mucho porque hace que tenga que resolver entre posibilidades muy mínimas. Son colores que no resisten demasiada mezcla y eso para mí más bien ha sido una situación cómoda porque no hay muchos más colores que eso y eso a mí en vez de incomodarme más bien me ha ayudado. Si tuve ayuda a mi hija en algunos cuadros, en muchos, sí. Mi hija mayor, sobre todo, me ayuda mucho con los títulos de los cuadros, que es una parte que es bastante, con el tiempo cada vez considero más importante. Y ella normalmente pone los títulos de los cuadros, lo que les da mucha, ¿cómo se llama? Lo que los mejora mucho porque en general ve en los cuadros algo que se aleja de mi primera intención. Yo en general todo mi sistema de pintura que ustedes pueden ver aquí, estoy trabajando en 10 pinturas al mismo tiempo, tienen que ver con tratar de no escuchar mi voz, es decir, no confío demasiado en mis ideas primeras y siempre he tenido buenas sorpresas con las distorsiones que han tenido esa idea, por mi propia desconcentración, por ruidos ambientes, por la interferencia de los demás o por la interferencia de la realidad. Todo lo que ha torcido mis primeras intenciones en general ha sido bueno. Me pasó una vez en una entrevista hace mucho tiempo que me hizo Claudia Donoso, me acuerdo haber dicho lo importante es que no tengo nada que decir y ella lo escribió, lo importante es que yo tengo algo que decir. Y finalmente ese error es mucho más parecido a lo que me gustaría reivindicar. O sea, yo estaba diciendo algo completamente equivocado. ¿Qué importancia tiene no tener nada que decir? Y finalmente ese error me gusta más. Y así me ha pasado muchas veces, es decir, no, mis ideas eh, ganan en ser de alguna manera accidentada o torcida. Y por eso me gusta un poco la interferencia del mundo. No, le tengo miedo, pero creo que a mi pintura la he hecho más bien bien. Martín Diver se acaba de unir. Martín Diver es el que va a recibir esta exposición que estoy armando cuando la situación lo permita, en abril o en mayo, espero, en su sala que está en la calle Rafael Sotomayor. Se me cortó este asunto. No, lo que decía sobre los retratos, que lo que me interesa es que la gente, o sea, me interesa sobre todo esto que pasa con los parecidos, es decir, lo que pasa, por ejemplo, esta cosa que se dice que los asiáticos son todos iguales. Eh, este asunto que los seres humanos seamos todos iguales, pero al mismo tiempo todos distintos, me parece que es un poco
lo que uno se impone cuando pinta, que uno quiere hacer escenas que sean, imágenes que sean universales, pero al mismo tiempo quiere que sean particulares, es decir, para que tengan un enganche tienen que ser muy específicas, particulares, corresponder a un momento exacto, pero al mismo tiempo, si son demasiado particulares, se vuelven anecdóticas. Y las caras me parece que pasa eso mismo, es decir, las caras son cara de ser humano y al mismo tiempo es una persona en particular. Y eso es lo que he tratado de hacer en las imágenes, he tratado de pillar esta ecuación entre lo particular de una persona con nombre y apellido y con una identidad y lo que comparte con todos los otros seres humanos, que son todos iguales. Estamos en la hora, ha sido muy interrumpido, hemos tenido problemas de conexión de todo tipo, también las imágenes anduvieron media raras, por eso hay algunas ideas que no quedaron redondeadas. Pero eso es una ocasión para que me sigan y me busquen en las calles para conversar conmigo las cosas que no les quedaron claras. Aprovecho de decirles, tengo una página también en Instagram, si quieren ver más imágenes. Tengo una página donde tengo muchos de los cuadros. Es Gumucio Ignacio. Eso. Entonces, me despido deseándoles lo mejor. Ya, ¿cómo hago? Aquí, aquí. Y aquí.